El esclavo Juan de Angola, Nicoya, año de 1624. El esclavo Juan de Angola. En la antigua Nicoya son pocas las historias de esclavismo, no porque no las hubiera, sino por la pérdida documental. Sin embargo, dentro de los pocos documentos que sobrevivieron, tenemos la historia del esclavo Juan de Angola, que como su nombre menciona, era de casta Angola y posiblemente originario de esta zona de África. Es posible que su amo lo hubiera comprado a intermediarios esclavistas o directamente a los portugueses, ya que estos comenzaron con la esclavitud en esta zona entre 1600, a razón de 10.000 por año en 1612. Ya para 1621 habían sido miles de esclavos los que habían sacado del territorio. El documento comienza con la orden de llamar a declarar a Andrés Rivero sobre la muerte y los bienes del finado Montalvo, ya que Rivero era albacea testamentario. Pero ¿cuál fue la sorpresa de las autoridades? Ya que este había huido días antes rumbo a Panamá, porque había metido manos sobre los bienes del finado, quien contaba también con 4 esclavos. Sin embargo, la figura principal es el esclavo Juan de Angola. Lo que se sabe del esclavo Juan de Angola es por el testamento inmortal de su amo Juan Martín de Montalvo, español. Se sabe que tuvo 4 esclavos angolas que son mencionados en el testamento. Este Juan de Montalvo era constructor de barcos. Estos vivían en la casa de su amo, muy cerca también del astillero de Santa Catalina en Andayure. Juan Martín de Montalvo, residente permanente del Callao, Perú y nativo de Santa María, España, se había comprometido para construir un gran barco en el astillero de Santa Catalina, cuando murió inesperadamente en 1624. Las deudas y transacciones que se enumeró en su testamento dan fe de las interacciones de los nativos de Europa, África y América en Nicoya, y sugiere la importancia económica de la región a principios del siglo XVII. Montalvo estipuló que deseaba ser enterrado en la iglesia de Nicoya y entrega 50 pesos para poder pagar a los mayordomos indios de su cofradía. También le dejó 100 pesos a la madre de su hijo, quien vivía en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y reconoció una deuda de 9 pesos que le debía a Clemente Rodríguez, carpintero de un barco en Triana en los astilleros de Sevilla, España. De los 4 esclavos angolas que Montalvo poseía, llamados Pedro, Francisco, Juan y María, la última posiblemente trabajó en la casa de Montalvo compartiendo sus deberes con otros sirvientes, incluyendo una india de Diría llamada Isabel, antes de que Juan huyera. Francisco y Pedro debieron aprender el oficio de su amo, ya que ayudaron en la construcción de barcos en el astillero de Santa Catalina. Para la construcción de barcos, Montalvo utilizó 8 yuntas de bueyes manejados por sus esclavos, con los cuales transportaron grandes cantidades de madera, tela y hierro, utilizados en la construcción naval. Juan, carpintero y aserrador, cortó docenas de tablas para construir barcos. Al morir su amo, aprovechó para huir, pero pronto fue aprendido y encarcelado en Nicoya. Los esclavos entraron los bienes del finado a subastar el 8 de septiembre de 1624. Se menciona a Juan como cimarrón, ya que había huido del barco en el pueblo de Cabo Blanco. Las subastas se realizaban en la plaza pública, posiblemente al frente de la iglesia o a un costado, después de misa mayor, ya que todo el pueblo, entre españoles e indígenas, se congregaban ante la voz del pregonero ladino Melchor Álvarez. La subasta del negro, esclavo cimarrón, Juan de Angola, la primera puja fue de 240 pesos, la segunda puja fue de 250 pesos, por Manuel Díaz, español. La tercera por 260 pesos, Gaspar Cabral, maestro herrero. Luego, don Diego de Mendoza, maestro zapatero, pujó por 270 pesos. Luego, Juan de Aguilera, alguacil mayor de la provincia, pujó por 280 pesos. Luego volvió a pujar Manuel Díaz, español, en 290 pesos. Volvió a pujar Juan de Aguilera, español, por 300 pesos. De afiado por un año debido a la pobreza de la provincia. Nadie ofreció más, por tanto la venta recayó en este último, estando presente Martín Valdés como defensor de los bienes del finado y don Gaspar Abarca y Alatraz, alcalde mayor de Nicoya. Al final, a Andrés Rivero le tocó pagar la captura del negro Juan por parte del alguacil mayor Juan de Aguilera, a 8 leguas de Nicoya,
Se describe al esclavo como de 35 años, de nación Angola, esclavo sujeto a la esclavitud y servidumbre, capturado en buena guerra. Y es que en el entorno que vivió Juan de Angola, en esclavitud, según los datos, fue comprado para servir a Juan Martín de Montalvo en la construcción de barcos y pues perteneció a las primeras oleadas de esclavos traídos de África. Su amo, como maestro de Rivera, le enseñó parte del oficio, de aquí su valor fuera alto. Y es que a partir de 1550 dejó de tener importancia el comercio de esclavos indígenas. Las actividades económicas citadas no desmerecieron, sino más bien que fueron incentivadas a raíz de la apertura del comercio en Medio Oriente. Durante ese periodo de expansión comercial por el Pacífico, en los astilleros del Realejo, Nicaragua, se construyeron buques de gran calado para la navegación por Acapulco y Filipinas. Centrando nuestro interés en el área del Golfo de Nicoya, se destaca que en el siglo XV existieron ahí por lo menos 3 astilleros: el de Nanayure en la jurisdicción de Nicoya, el de Juan Solano y el del río Barranca en la jurisdicción de Esparza. En el de Nanayure se elaboraba la reparación como en construcción de barcas. En esta actividad se basaba la fabricación de fragatas, las cuales eran buques en una quilla de 25 varas, confeccionada generalmente de una sola pieza de madera de cedro o pochote, muy abundante en la zona del norte, Pacífico Norte. La característica fundamental de las fragatas eran sus 3 palos o mástiles, en lo que se ocupaba gran cantidad de mantas para velas y jarcias de pita, cabuya y cera. A la fecha de la apertura de la Mortual, las 3 naves para construir la Santa Bárbara estaba casi terminada y las otras 2, denominadas San Diego y San Onofre, se encontraban recién iniciadas. Recalcar que Juan de Angola compartió vida con 2 esclavos más y una esclava como cocinera. Ocasionalmente fueron empleados indígenas de Chira, Nicoya y Diriá. Respecto al inventariado, aparecen 30 vacas grandes, 70 terneras, 8 ayuntos de huellas, con 2 carretas para acarrear madera, lo que revela la importancia de la ganadería vacuna en la alcaldía de Nicoya. Y esta es la finalización de la historia encontrada en documentos de primera línea del esclavo Juan de Angola.